Mi cordial saludo. A continuación, el grupo número 2 expondrá el control de lectura. Para realizar el control, hemos elegido la película Irreversible para poder analizarla bajo una perspectiva antropológica con los autores vistos a lo largo del curso. Relacionando la pregunta ¿qué es un hecho social por el antropólogo Emil Durkheim? Podemos responder que es todo acto, sentimiento, pensamiento impuesto coercitivamente por la sociedad. Es decir, que todo lo señalado anteriormente ha sido impuesto ya sea por nuestros padres, grupo colectivo o sectas religiosas, entre otros. Ahora, relacionando este concepto con la película Irreversible, podemos apreciar que hay ciertas escenas a lo largo de la película en donde el personaje principal actúa de manera impulsiva, agresiva y estrepitosa, actitudes que representan su forma de pensamiento al querer proteger y defender a su pareja de un acto horroroso cometido por el mafioso en el bar recto. Además, hay ciertas escenas en la película donde podemos ver que hay actitudes homoeróticas y sexuales dentro de un grupo colectivo en este bar. Este grupo de personas indirectamente representa lo que es incorrecto dentro de una sociedad donde se han impuesto roles sexuales entre hombres y mujeres dados por una religión. Además, dentro del concepto de Durkheim se resalta que hay escenas donde vemos que hay actitudes, pensamientos y demostraciones transfóbicas ante una prostituta. En esa escena se ve como el personaje intenta reprimirla, atacarla, para hacer que hable. Muestra de que también hay un rol impuesto por la sociedad que es incorrecto entre lo que debería ser un hombre para proteger a una mujer. Bourdieu nos menciona acerca del pensamiento sustancialista, que es del sentido común y que consiste en las preferencias propias de determinados individuos o determinados grupos de una sociedad determinada en un momento determinado, con propias sustanciales inscritas de una vez. En la película podemos ver las preferencias propias que tenían estas personas homosexuales dentro de los bares, en el cual solamente buscaban sexo y autoplacer en este caso, cada uno de diferente manera o a su gusto. Algunos de manera que sean torturados, ya sea sujetados a cadenas o inclusive noqueados. Algunos querían que sean golpeados y otros que luego de ser golpeados sean violados. Esto podemos verlo cuando Marcus ingresa a uno de estos bares de maricas, como él así lo llama, y en el entorno podemos ver todo lo mencionado anteriormente, en el cual una persona inclusive le dijo que lo golpee y que luego lo viole, mientras que por otro lado, los mismos homosexuales tenían relaciones pero sin alguna tortura. Cada uno tenía una preferencia propia a cómo tener relaciones con otra persona de su mismo sexo. La lógica de las clases. Del mismo modo, también podemos observar la lógica de clases. En este caso, esta película no nos muestra directamente de manera objetiva las distintas clases sociales, pero sí podemos observar distintas clases pero a nivel cultural y a nivel de poder dentro de estos bares homosexuales. O inclusive en la escena donde Marcus con su amigo están en la zona de prostitutas, donde podemos ver los distintos niveles, prostitutas que están a un nivel bajo, es decir, que son nuevas, por así decirlo, y las más antiguas quienes están dentro ya de las personas que se dominan este entorno, inclusive los guardias quienes cuidan de ellas. Dentro de los bares homosexuales también podemos ver lo mismo,
ya que está dominado por niveles. Esto lo podemos ver cuando Marcus está en busca de la Tenia. Cuando preguntaba por ella, en algunos los conocían, otros no. Sin embargo, el grupo de los de arriba, como se conoce en ese bar, sabía quién era y le advertían que eran peligrosos, mostrando superioridad que la Tenia tiene ante ellos, clasificándose cada uno por grupos pero de manera de poder. Esto nos menciona Bourdieu acerca del principio de clasificación. Así activado es verdaderamente explicativo, permiten predecir las demás propiedades y que distinguen y agrupan a unos agentes lo más semejantes posibles entre ellos y lo más diferentes posibles de los miembros de las otras clases, próximas o lejanas. Hola, mi nombre es Kimberly Gallegos Álvarez y el día de hoy les voy a hablar de Mary Douglas, antropóloga y escritora del libro Pureza y Poder, cual a partir de los conceptos vistos en su texto vamos a relacionar con la película Irreversible. Comencemos. Uno de los conceptos que vemos en el texto de Douglas es la palabra hechicero o hechicería, pero ¿a quién le decimos, en qué contexto lo utilizamos y cómo lo relacionamos con la película? Para esto vamos a utilizar y analizar la escena del túnel. En esta escena del túnel es donde pasa la proclamada, odiada y perturbadora escena de la violación, donde Alex, la protagonista, no solo es violada, sino también que es cruelmente golpeada hasta casi matarla. La autora Douglas nos dice que el hechicero se activa con el odio y el rencor hacia las demás personas, que el hechicero es una persona rencorosa, quien ha sido marginado por la comunidad y siente un odio hacia las demás personas, y por eso cualquier cosa hace que éste se descontrole e incluso al no poder parar y se consume con un poder lleno de odio. ¿Y qué pasa en esta escena? ¿Y por qué a la Tenia, a quien es el violador de Alex, le decimos hechicero? Pues él, al momento de golpear a Alex, al momento de violar a Alex, en todo momento la repite de que la odiaba y de que si se creía mejor que él empieza a molestar diciéndole que oye tú bonita, ¿por qué te crees tanto? ¿Dónde vas con ese cuerpo o ese vestido tan apretado? Que por tener linda cara me desprecias o que eres la persona que más se cree, que te odio. Le empieza a insultar de todas las maneras posibles. Es más, al momento de que él la viola, empieza a reprocharle de que te voy a destrozar ese bonito trasero que tú tienes para que ya no lo vuelvas a utilizar, creída de mierda, que eres una puta de todas las maneras posibles. En acá vemos cómo el rencor de la Tenia hacia las demás personas lo expresa. Y cuando la pasa a golpear, le repite en ocasiones de que por personas como tú me voy a vengar, de que voy a matarte, y le empieza a desfigurar su rostro. Recalquemos que nuestra protagonista Alex es una chica muy hermosa, incluso la actriz que la interpreta es Mónica Bellucci, actriz que de esa época era una de las actrices más aclamadas. Y con esto terminamos de ver los conceptos de la autora. Gracias. El autor menciona que la cultura proporciona la forma, el vestido de la situación social. Es decir, la situación cultural es un factor dado, es un producto y un accidente de la historia. Por ejemplo, menciona que las mujeres inglesas se ponen el anillo en un determinado dedo para denotar mismo el cambio de estatus social. Quiere decir que es una exposición sobre el estatus de la mujer y tiene un significado simbólico. Pero la misma clase de relación cultural puede existir en muchas culturas distintas y simbolizarse de formas diferentes. Como el ejemplo, el matrimonio es una relación estructural que es común en la sociedad inglesa, así que se simboliza por un anillo y en otra por un turbante. En la película, vemos que Alex, la novia de Marcus, está en la fiesta con un vestido bastante pegado pero a su comodidad para poder bailar durante la noche. En la fiesta observamos a Alex bastante alegre y segura del ambiente donde se encuentra, ya que está con sus amistades y pareja. Cuando discute con Marcus, ella decide irse de la fiesta. Al no poder cruzar la calle, ella entra a un túnel bastante largo y angosto cuando de repente un señor la confunde y piensa que ella es una prostituta. Ella quiere defenderse, pero el señor la viola. Como lo mencionó el autor, no hay ninguna razón para que las fronteras significativas de los sistemas sociales coincidan siempre con las fronteras culturales.
En este caso, la manera de vestir de Alex no define qué tipo de persona puede ser, sino que es el hecho de cómo las personas tengan pensamientos culturales o sociales. Relacionando las ideas que da el filósofo Michel Foucault sobre el sujeto y el poder dentro de una sociedad y la película que hemos escogido, la cual es irreversible, podemos decir que conlleva a ciertas relaciones teóricas, empezando y analizando específicamente la escena en donde los personajes principales van en busca del personaje que originó aquella situación en donde se encuentran. Una de las teorías que detalla Foucault dentro de su texto habla respecto al poder sobre las relaciones entre diferentes grupos o individuos, al poder que se ejerce sobre otras personas, etc. Esto mismo se puede apreciar en una escena de la película en donde el personaje principal, con rabia y locura, obliga a su compañero a acompañarlo y buscar el lugar en donde se encontraba aquella persona. Se manifiesta el mecanismo de poder que tiene una persona sobre otra en obligarlo a realizar actos perjudiciales para ambos, como en este caso, robar un taxi, agredir personas, etc. Además, habla acerca de la capacidad que da el poder para destruir, utilizar y consumir las cosas en el entorno, por lo cual podemos tomar como ejemplo el momento en donde aquellos dos hombres le brindan ayuda al muchacho para encontrar al agresor de su novia, ya que aprovechando ellos la situación en la que se encontraba el personaje, este, aprovechan el cambio de una suma de dinero grande. En ese momento la situación favorece a los hombres, por lo que abusan de su poder y capacidad para decirle al hombre que la encontrarán solo si llegan a pagarle. Es por eso que se explica que los sujetos comparten un mismo campo de posibilidades que puede llegar a tener diversas conductas, comportamientos y reacciones, como en el caso de estos personajes, quienes se vieron involucrados en diferentes espacios y con diferentes personas, como se pudo ver en el lugar donde ocurrió el hecho, donde se encontraron las prostitutas, dentro del club gay, etc. Lugares en donde hubo diferentes tratos e interacciones con las personas con el fin justo de encontrar a aquel señor que ultrajó a la novia del personaje principal. Ya. Ya, vinculando la película Irreversible con la lectura de Malinowski, dice que el hombre está sujeto a varias necesidades, que se ve forzado a defenderse contra sus enemigos mediante alguna organización en grupo. Esto es con el propósito de poder alcanzar un fin. Uh-huh. Como sabemos, la película trata de dos chicos que están buscando la manera de vengarse del sujeto que violó a la novia de uno de ellos. Son estos dos mejores amigos que van preguntando a las personas que están alrededor en dónde está el sujeto al que buscan. Malinowski menciona que los grupos que hacen alguna organización deben de tener algún esquema estructurado y definido. Que bueno, en esta situación los protagonistas de la película no se, o sea, que en la película no se ve que ellos lo hagan, o sea, solo tienen en mente ir a buscarlo, encontrarlo y vengarse. Es más, uno de ellos se ve que está tan desesperado y enojado que va violentamente al lugar en donde le dijeron que está el chico al que buscan, y para poder acabar con él, para así poder defender a su novia. Claro, y también Malinowski menciona que los hombres trabajan juntos para así poder satisfacer alguno de sus deseos, que en este caso sería, como ya había mencionado antes, es el grupo
de estos dos amigos que buscan la manera de tomar venganza y así llegarían a satisfacer uno de sus nuevos y más grandes deseos. Es todo. Gracias. Según Jung, el núcleo crucial del argumento para los autores consiste en que la constitución de la etnia como persona jurídica y la transformación de la cultura en mercancía, aunque fenómenos independientes, se atraen y se completan. Según Jung, se identifican 6 dimensiones en este campo. La primera tiene que ver con la pertenencia de los procesos de conversión de la etnia en la entidad jurídica, las cuales van acompañadas de un énfasis creciente en la biología. Más que en las tramas sociales a la hora de definir la inclusión o la exclusión, la segunda, con la etnogénesis, es la empresa de la cual hace cuajar al grupo y no al revés. La tercera, por otro lado, con el capital, es el proceso frecuentemente desencadenado por una inversión de riesgo que viene del exterior. La cuarta, con la cultura como diferencia o seña de identidad, no necesariamente como vehículo interno. La quinta, como aspiración soberana en difícil disputa contra el Estado. Louis Althusser fue un filósofo francés de ideología marxista, autor de El Estado y sobre la reproducción de las relaciones de producción, lectura donde explica los aspectos relacionados al título y a su doctrina. Dentro de esto, Althusser dice lo siguiente: todos los aparatos ideológicos de Estado, sean cuales fueren, concurren al mismo resultado, la reproducción de las relaciones de producción, es decir, las relaciones capitalistas de explotación. Irreversible es una película francesa que relata la sed de venganza por parte de Marcus y Pierre después de que violaran a Letts, ex pareja de Pierre y actual enamorada de Marcus. El filme va en un orden cronológico inverso. En las primeras escenas veremos la búsqueda de Marcus y Pierre para encontrar al culpable. Lo más impactante es que en toda su indagación se relacionan con homosexuales, transexuales y prostitutas. Claramente, sus encuentros no se dan de una manera buena, pues los amigos lo único que quieren es dar con el responsable, aun así eso los lleve a atentar con la vida de otros e inclusive matar a uno. La relación que podemos encontrar con lo que nos dice Althusser es lo que habla sobre una ideología diferente, como esto también puede llevar a una explotación que él lo define como capitalista. En la película, habla mucho sobre cómo las personas de la comunidad LGBT son atacadas por los que están en un cargo mayor a ellas, si así se podría decir, que es el caso de la lombriz solitaria, el cual fue el agresor a Letts. Cuando Letts se encuentra con él se encontraba golpeando a una prostituta transexual. El tema del abuso sexual planteado en la película es algo que se puede relacionar con la realidad, pues por lo que ejercen y por lo que deciden ser y quieren ser, se ven expuestos a este tipo de tratos no justificables. Mauss nos plantea en su lectura sobre el don y, en particular, sobre la obligación de devolver los regalos, el trasfondo que realmente puede llegar a tener un obsequio, la forma en la que éste es agradecido y claramente el favor devuelto. Podemos asociar este concepto con la ley de Talión, es decir, siempre buscar devolver algo con el mismo valor que fue recibido. Si bien Marcel nos habla acerca de los dones materiales y el valor moral y ético que pueden tener estos dentro de una interacción, nosotros nos vamos a inclinar más por el valor que tiene una acción u ofrenda moral y conductual. Asociándolo con la película, podemos ver que Marcus se comporta de una manera muy violenta, dejando al espectador con la intriga de por qué éste resultó tan gravemente herido, dejando de lado exceptuando la razón de que éste fue brutalmente golpeado. Es decir, el espectador se cuestiona el motivo por el cual el protagonista llegó con un comportamiento, con un aire tan agresivo al extremo de querer matar a alguien a punta de golpes. A medida que la película avanza, se despeja la duda anteriormente mencionada y se tiene en claro que la razón por la cual Marcus está en ese estado, en ese punto, en ese estado emocional, es porque supo de que a su novia la habían agredido y violado tan brutalmente hasta el límite de casi acabar con la vida de esta. Y Marcus, de cierta manera quiso devolverle el favor al agresor de su novia, sin más ni menos que asesinándolo con sus propias manos. Es por esto que Marcus no descansa
hasta encontrar al sujeto, finalmente hallándolo en un bar gay llamado Rectum. Sin embargo, desafortunadamente, Marcus no termina asesinando a su objetivo, sino el amigo de el amigo del protagonista, termina asesinando al compañero del tan buscado violador, todo gracias a un atrevimiento por parte de este.